¿Qué tal, queridos amigos? Para que no nos agarren descuidados y sobre todo para evitar que las mentiras del próximo 1 de septiembre, cuando rendirá su cuarto informe constitucional del país, los otros informes que ha realizado el señor López Cuarto, no son nada institucionalmente. Simplemente son plataformas para la propaganda. Pero tiene la obligación de presentar su informe cada 1 de septiembre. Esto es lo que dice la Constitución. Pues bien, ya dentro de unos días rendirá su cuarto informe de gobierno. Cuarto informe de gobierno. Bueno, y seguramente nos van a llenar la cabeza de datos y estadísticas triunfalistas, para asegurar que la cuarta transformación es lo mejor que le pudo pasar al país. Pero los datos que tenemos, no los otros datos que tiene el señor López Obrador, los datos reales, los datos que se fundan en estadísticas serias, nos revelan cosas como esta. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento nacional. La tasa de crecimiento en 2009, por ejemplo, en 2019, perdón, ya con López Obrador instaurado en el Palacio Nacional, era del 0%, de que recibió el gobierno en diciembre hasta el primer trimestre de 2019, el 0% era lo que caracterizaba a la economía de nuestro país. No crecíamos, estábamos estabilizados en el modelo paralizante. No había posibilidades de desarrollo. Luego llegamos al terrible año de 2020, cuando comenzaba la pandemia. En el segundo trimestre de ese año terrible, 2020, cuando la economía se fue a la baja y llegó a estar a menos 16%, es decir, no en cero, sino menos 16%. Se dan cuenta del bajón terrible que hubo, y no era por la pandemia, porque la pandemia apenas empezaba a causarnos estragos. Pero eso sí, milagrosamente, en el segundo, en el tercer, trimestre de 2020, la economía se recuperó aparentemente y llegamos a tener un crecimiento del 11% sobre cero. O sea que fue un disparo. ¿Y a qué se debió este disparo? Me pregunto. Pues es lógico observar que empezaron las hostilidades entre Rusia y Ucrania, que el petróleo comenzó a tener un valor por encima de lo que se había calculado en el Congreso de la Unión como parte del presupuesto para los años subsecuentes, que el valor del petróleo llegó a estar muy alto, incluso rebasó la línea del 150%, $150 por barril. Esto era muy importante y trajo consigo una enorme cantidad de dinero que no se nos ha dicho a qué fue destinado. Luego vinieron los bajones. Ya en el cuarto trimestre de 2020, la economía se situó otra vez menos del 5%. O sea, fue una subida bárbara y luego empezó a bajar, hasta llegar a estar otra vez bajo cero, medio punto bajo cero, en el tercer trimestre de 2021, hace más de un año. Y fue bajando hasta que logró un pequeño repunte en el primer trimestre de este 2022 y llegó a estar, como está ahora, en 1% de crecimiento en este momento. Ya no está bajo cero, pero está en 1% de crecimiento, lo cual es fatal para cualquier economía. López Obrador dice que ha logrado que la deuda externa del país se mantenga en términos manejables, aunque destinemos el 46% del Producto Interno Bruto al pago de la deuda externa.
La deuda externa en el país, como lo dijimos ayer, ya ascendió a 113.637 millones de dólares al momento. Con López Obrador, la deuda sí ha aumentado. No es cierto lo que diga el señor el próximo jueves 1 de septiembre. No. Hay que tener la conciencia clara de que el señor López Obrador nos ha endeudado en 18 mil millones de dólares, algo así como 360 mil millones de dólares. 360 mil millones de pesos, 18 mil millones de dólares. Esto es fuerte, porque resulta que están diciendo que el Instituto Nacional Electoral gasta una barbaridad de dinero. La democracia cuesta instalar casillas, cuesta patrocinar a los partidos políticos para que puedan hacer sus campañas, en el colmo del cinismo, como si los partidos políticos no tuvieran la capacidad de generar sus propios ingresos. Esto tendríamos que estudiarlo. Yo recuerdo que cuando se instaló el Instituto Federal Electoral ahí en la época de Salinas, el Partido Acción Nacional, con mucha dignidad, dijo que rechazaba cualquier tipo de prerrogativas de parte del gobierno y que no quería tener ingresos que vinieran del gobierno, sino que generaría sus propios ingresos. Yo aplaudí esto, aunque no fuera yo panista, no lo soy, ni lo seré, pero lo que es cierto es que el Partido Acción Nacional tuvo una actitud digna al principio. Pero después, ¿qué ocurrió? Que todos los partidos políticos sí aceptaron las prerrogativas y entonces empezaron los panistas a darse cuenta de que estaban en desventaja y aceptaron, lógicamente, el dinero que venía del gobierno y que ahora le corresponde en una enorme cantidad de dinero, por precisamente como segunda fuerza política que es en el país, aunque sea el partido con menos militantes registrados en el mismo. Tienen una militancia registrada de 850,000 militantes aproximadamente. Pero esto no significa que no tengan la fuerza como segunda del país después de Morena. Morena es la que ahora acapara la mayor parte de esos 24,000 millones de pesos que el INE pide para financiar elecciones en 2023 y que además no representan nada comparado con los 18,000 millones de dólares, los 360,000 millones de pesos que ha contraído López Obrador como deuda. No es ni siquiera el 10% de lo que López Obrador ha endeudado al país. Es mucho más bajo. Si nos damos cuenta, bastaría con unos cuantos días de lo que se paga por la deuda externa para financiar al Instituto Nacional Electoral. No es tal, o sea, suena mucho para quienes no estamos acostumbrados a tener enfrente estas cantidades tan enormes, pero en términos económicos, 24,000 millones de pesos, que es lo que gasta el INE, dividido en muchos partidos políticos, incluso regionales, pues se transforma en lo mínimo posible para acceder a elecciones más o menos competitivas y sobre todo para evitar que si hay consultas o algo por el estilo, como ocurrió en este 2022, el 10 de abril, tengan recursos para llevarlas a cabo. Las consultas famosas que, por ejemplo, se volvieron una broma de mal gusto, pero costaron dinero en cuanto a la solicitud de revocar o no el mandato al señor López. Si hubiéramos tenido la votación de todos los que se abstuvieron a votar porque fueron entorilados, por decirlo en términos taurinos, entorilados en la creencia de que las elecciones eran una farsa, pues a lo mejor ahorita ya no tendríamos a López Obrador en Palacio Nacional. Pero este va a ser un debate que no tiene sentido y va a ser interminable. El hecho es que llegamos a esta situación quejándose Morena de lo que se le otorga al INE y pidiendo que se reduzca el presupuesto que está solicitando el INE
en 1.500 millones de pesos. Es decir, dejarlo con menos recursos, es decir, 22.500 millones de pesos, que son precisamente los que sirven para estructurar las elecciones una vez que se encauzan o encaminan los dineros de cada partido político. Y yo me pregunto, ¿de verdad necesitamos a los partidos políticos? Porque realmente no han dado resultado. En este momento yo veo a los partidos políticos y siento que ninguno me representa, ¿eh? Me dicen, bueno, ¿y quién quiere usted que sea presidente? Y me mencionan a las corcholatas de López Obrador y hasta me exaspera, me asusta, porque ninguna de esas corcholatas me ilusiona, ni que fueran de aquellos refrescos Pascual que alguna vez fueron de Echeverría, el difunto Echeverría, que este año se nos fue para que pudiéramos respirar un aire más fresco en nuestro país. Pero también es verdad que el INE tiene que gastar dinero en las elecciones. Es mucho, es muy grande la estructura electoral de nuestro país. Y este dinero que se invierte en la democracia, en servir de contrapeso al ejercicio presidencial, es absolutamente necesario. Necesario aunque nos parezca una monstruosidad que cueste tanto. Pero si cuesta, es porque el INE necesita llevar adelante las elecciones y no, como pasó el 10 de abril, acortarlas a 1/3 de su capacidad de convocatoria, que fue también uno de los factores por los que la clientela electoral de nuestro país no se acercó a las urnas, más que los que llevaron acarreados los miembros de Morena a sus líderes para cacarear que López Obrador tenía una popularidad por encima de cualquier otro país de la tierra, de cualquier otro presidente del mundo. Pero bueno, no es así. Bien sabemos que en la realidad los datos no sirven para reflejar lo que verdaderamente sentimos los mexicanos, que López Obrador va a la baja, sin duda alguna va a la baja. Esto se percibe, se siente, es como el aire. A veces es frío, a veces es caliente. Bueno, pues aquí estamos en una especie de iceberg, helados ante una popularidad ramplona que se basa en encuestas conducidas por los mismos miembros de Morena y por los grandes elementos que transfiguran la figura del presidente para convertirla en un ícono inmenso cuya figura, su esfinge, se vende en los puestos de abarrotes y lo mismo en las carreteras, en aquellos puestecitos de vajillas de barro, de cazuelas de cobre, como ya comenté también hace unos días. Ahí están, pues en cerámica o con algún otro material, la esfinge, digamos que a la mitad del tamaño natural, para que todos tengan a Andrés Manuel en su despacho, como si fuera la bandera nacional que orgullosamente tengo junto a mí, para alentarme a seguir luchando por este México tan engañado, tan dolido, tan saqueado, tan violentamente oprimido, con tantas muertes, con tanta sangre, con tanto dolor. De esto no nos va a hablar el señor López Obrador el 1 de septiembre. No va a contar ninguna historia que tenga que ver con el narcotráfico y con la entrega del gobierno, que esto es lo peor, al crimen organizado. Va a contar que estamos en jauja, en un país maravilloso, en donde todo ha dependido del cambio que significa la presencia de Morena en la presidencia de la República, en donde es peor ser periodista que narcotraficante. Es peor ser llamado conservador que ser un criminal a sueldo, a veces, de quienes gobiernan. Es peor, mucho peor, ser crítico cuando hay que enfrentarlo al presidente que se burla de los críticos, exhibiéndolos y creando el ambiente necesario para reprimirlos si es posible.
Esto no lo va a decir el día 1 de septiembre. Les aseguro que ni siquiera va a mencionar las cifras de asesinatos de periodistas, ni tampoco el fracaso brutal, abyecto, en cuanto al rescate de los mineros en La Agujita y en Coahuila. No va a hacer nada de esto. No va a hablar de sus matanzas diarias. Va a hablar de que él es el héroe nacional. Pobres de aquellos que lo crean, porque estarán cayendo en un abismo sin fondo. Perdóneme, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.